delante de la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, verso 25, y cuando ya lo tenga se pone sobre sus pies, por favor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si usted observa en este versículo, puso dos mandamientos de un solo. Y dice el verso 30, respondiendo Jesús dijo, verso 28, y él dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendió a Jerusalén, a Jericó, y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, y echándoles aceite vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastare de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Oramos. Amado Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Presento la vida de tu pueblo, de mis hermanos, tu iglesia, Señor amado, para que nos administre desde el principio hasta el fin a través de su palabra. Que tu pueblo tenga buen oído pronto para poder oír tu palabra, y que su corazón sea preparado para que se abra, para que la buena semilla pueda caer y germine en el corazón de ellos. Incorpore, oh Dios, los que ha de ser salvo. Liberte, Padre Celestial, a los cautivos. Desata de ataduras y cadenas a los que están atados. Y que tu nombre, oh Dios, sea glorificado sobre la sociedad que aún no te conoce. Manifiéstateles y tráigalos, oh Dios, al camino del arrepentimiento. Y a los que estamos acá reunidos seamos administrados y bendecidos para la gloria tuya. En Cristo, Señor nuestro, gloria por siempre. Amén y amén. Puede sentarse, por favor, hermanos. Acuérdense, hermanos, que el samaritano era un hombre despreciado por los judíos, pero era una figura de lo que Cristo vino a hacer por usted y por mí. Usted y yo estábamos tirados, casi moribundos en el mundo, pero se nos tuvo que representar o aparecer o mostrar la figura de Cristo literalmente a través de su palabra. Y cuando usted es tomado en las manos del Señor, el Señor lo primero que vio es
misericordia por nosotros, hizo misericordia por nosotros, vendó nuestras heridas y derramó aceite sobre nuestras heridas. No había otro medio para que el hombre pudiera alcanzar el perdón de sus pecados, sino el único medio era la exclusividad de su persona, venir hacia este mundo depravado, perverso. Y Dios en su misericordia empezó a querer quebrantar el yugo religioso de este hombre que tenía mucho conocimiento de ley, mucho conocimiento de la Torá, mucho conocimiento, un vasto conocimiento, digamos así, pero que era insensato en los quehaceres refiriéndose al reino de Dios. Entonces vemos aquí unos puntos que no tocamos en el estudio anterior. Aparece una ciudad llamada Jerusalén. Entonces Jerusalén es la ciudad de Dios. Terrenalmente es la morada de Dios, donde Él en los tiempos del milenio, ahí será su capital, donde dice la Biblia que cada año, cada nación, miren qué orden va a tener Dios, que cada nación, cada año, cada mes irán a Jerusalén a adorar al gran rey llamado Jesucristo. Entonces, para que usted entienda eso, tiene que estudiar un poco la Biblia, porque eso está en el libro de Dios. Entonces, Jerusalén en el hebreo significa la ciudad del pan. Digamos que esta ciudad tiene muchas profecías por cumplirse. Entonces, usted y yo estamos en ese proceso para ser arrebatados y llevados a la nueva Jerusalén, que es la celestial, la que está en el cielo, y de ahí el Rey de Justicia nos traerá en su gloria y habitaremos con él por 1000 años en la ciudad del pan, donde no cesará el alimento a los necesitados. También Apocalipsis habla que en la nueva Jerusalén ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque el aguijón de la muerte ya fue derrotada exclusivamente y será lanzada al lago de fuego consumo. Yo creo que usted ya está preparado para irse al cielo. Amén. Hermanos, tocamos 3 puntos importantes el día de la primera parte de la parábola, y si usted se acuerda y tiene memoria, fue la vida eterna y la ley. ¿Qué rol juega la ley que Dios le reveló a Moisés en el monte Sinaí, y donde Moisés contempló la gloria de Dios y empezó a escribir los 5 libros de la ley llamados Pentateuco? Primero de ellos, volteen a ver aquí para que no solo hablen, hombre. Segundo libro, ya lo dije varias veces. Segundo libro de la ley, Éxodo, tercer libro de la ley. Pero no vea la Biblia, porque eso no es así, hermano. Es vergonzoso que como cristianos no sepamos los primeros 5 libros de la ley. Primero, no somos niños recién convertidos. Unos ya tienen 2, 3 años, otros tienen más. Se le vale al que tiene 6 meses, 1 año o 1 año y medio. Pero el que ya tiene 2 para arriba, hermanos, usted y yo tenemos que conocer los 66 libros de la palabra de Dios. ¿Por qué? Dios no lo permita. Se levantara un Nerón moderno, y siempre lo voy a decir, se levantara un Nerón moderno con odio, racismo, para destruir a todo protestante, creyente, evangélico. ¿A dónde va a salir usted? ¿A dónde se va a ir a refugiar? En la iglesia del primer siglo se refugiaron en las montañas, en las cuevas. Allí compartían las palabras, pero aquí ni montañas hay. Yo quiero que tome en serio el evangelio.
No se ría, tómelo en serio, porque usted no conoce el futuro que pueda levantarse en contra de los creyentes antes de que Cristo venga a levantar a su iglesia. Usted y yo no lo sabemos. La Biblia dice, oiga, quiero que le ponga atención, el rey David ahí en uno de los salmos y lo escribe, dice que para Dios un día es como 1000 años. Ponga a imaginar la gran diferencia para usted. Para llegar a un año tiene que caminar 1000 años. ¿Sí o no? Para llegar a esos 1000 años tenemos que físicamente trabajar, sudar, envejecer, otros morir. Pero Dios no es así. El tiempo de Dios es muy diferente al nuestro. Por eso le pido, iglesia, que valore lo que usted aprende en este ministerio. Que sepa dónde están sus dos piecitos juntos en la roca que es Cristo, y que tenga ya un amplio conocimiento, porque hay palabra en abundante. Entonces, ponga a imaginar qué papel jugaba la ley con el tema de la vida eterna. Usted sabe que Dios le decía: no matarás, no hurtarás. Esa es la ley. No dirás falsas calumnias, Éxodo 20, por si usted no lo ha leído. No adorarás dioses ajenos. Digamos que la ley le hacía ver al hombre que si él practicaba eso, estaba lejos de la vida eterna. Entonces la ley en Cristo se cumplió. Los adventistas dicen que no, dicen, bueno, ellos darán su cuenta a Dios, pero a mí este libro de los libros, llamada las Santas Escrituras, Cristo dijo en una oportunidad: yo soy mayor que el día de reposo. El famoso Shabbat en Cristo se cumplió, porque Shabbat en hebreo significa día de reposo. Entonces, hermano, la ley es la gracia del nuevo pacto hoy en día. Este libro no nos podemos apegar solo al Antiguo Testamento, no. Los dos es palabra de Dios, y los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, está Dios como el Dios de justicia, como el Dios proveedor, como el Dios sanador y como el Dios restaurador. Entonces, ¿está entendiendo? Entonces, en ese primer tema tocamos dos ejemplos, y uno de ellos era: la ley no quita el pecado. Muchos dicen que sí. La Biblia a mí me enseña que el único que está autorizado a quitar pecados del hombre y de la mujer, no importa el pecado que usted haya hecho, pecado es pecado, por pequeño que sea, es pecado, por grande que sea, es el mismo pecado. Pero la ley no quita pecado. Es el Cordero, es la gracia, es el Hijo del Dios Altísimo el que está autorizado para quitar pecado. Amén, hermanos. Entonces, y el segundo ejemplo que vimos, que la ley, en vez de dar salvación, condena al pecador. Entonces vimos los temas, vimos los libros, vimos los capítulos y los versículos. Yo ya no se lo voy a recordar, pero Romanos habla muchísimo de esto, que la ley, en vez de refugiarte para perdonarte y salvarte, la ley te alejaba de la vida eterna y a la vez te condenaba. Pero ¿qué hace la gracia? La gracia dice: reconciliados por Dios. Capítulo 5 de Romanos, versos 11 y 12, ahí lo lee en casa. Dice que Dios, oiga, ¿qué hace la gracia? Reconciliados por Dios, con Dios, por medio de su Hijo. Digamos que eso hace la gracia. La gracia no te condena, la gracia te salva, pero la gracia te dice a ti: reconoce que eres pecador y ven a la fuente que es Cristo el Señor. Eso hace la gracia. La ley te condena y la ley no te puede quitar el pecado. Esos fueron los puntos que tocamos
en el primer ejemplo de la vida eterna y la ley del tema principal del buen samaritano. Después, si usted se acuerda que hablamos de la justificación y la ley. La ley no te justifica, pero la gracia de su Hijo sí justifica al pecador. Hablamos también de Romanos capítulo 5, verso 1 en adelante, y hay muchos libros que hablan que Cristo no condena al pecador arrepentido, sino que lo justifica en su gracia. También vimos el otro ejemplo, que Jesucristo buscaba, oiga, ponga atención por favor, cuál era el enfoque directo de Cristo cuando entabla la comunicación con el intérprete de la ley. La palabra intérprete es un escribano, un hombre que ya tiene todo acá. No necesita tener muchos libros para hablar de ello, ya lo tiene todo acá, es una computadora andando. El enfoque directo de Cristo con esta persona, el intérprete de la ley, era que este hombre, por mucho conocimiento y letra que tenía, Jesús quería que él entendiera que todos habían pecado. Y el deseo de Cristo es que este hombre diera el primer paso. ¿Cuál sería el primer paso, santo? Arrepentirse. Gloria a Dios, arrepentirse. Amigo y hermano, el deseo de Dios de usted y de nosotros ya arrepentidos es que no importa si usted es rico, no importa si usted es un académico, un licenciado, usted es un pecador ante los ojos de Dios, y Dios a usted lo quiere justificar y perdonar sus pecados. No importa si tiene una carrera universitaria de maestría, de cualquier maestría, todos hemos pecado. 3:23 de Romano, ahí lo leen. Y tocamos el otro punto, que el intérprete de la ley buscaba a sí mismo, con el mucho conocimiento teológico, justificarse así, como queriéndole decir a Jesús: Jesús, yo te entiendo lo que me estás hablando, pero yo soy más superior a mi prójimo que tú me estás hablando. Yo no creo o no sé yo quién es mi prójimo, como haciéndose el ignorante, el ingenuo. Pero Cristo, porque es bien manso, igual que Marito, manso. Él solo se quedó oyendo, pero cuando oyó las palabras de este intérprete, Cristo dijo: en sí se quiere justificar. Y el hombre no se puede justificar ante Dios. Le voy a decir por qué. La Biblia dice, fíjense cómo dice: por cuanto todos pecaron. Digamos, hermano, Dios encerró a ricos y pobres, encerró asiáticos, centroamericanos, estadounidenses, europeos, de toda tribu, lengua y nación. Dios lo encierra todo y le llama: por cuanto todos pecaron. Digamos que el del burgo, la palabra burgo en el original significa gente sin letra, gente pescadora de andar en los lagos y mares. Esa gente es más fácil que entre al cielo, porque reconocen más fácil y vienen al arrepentimiento y reciben al verdadero Señor y Salvador en su vida. Pero una gente de Ataché, esa gente es la más orgullosa y la más soberbia, y sabe que ellos ante Dios están destituidos de la gloria de Dios. Ellos pueden entrar a la gloria a través del arrepentimiento. Entonces, si usted es un licenciado, sea un manso y humilde como Cristo. No sea altivo, porque la altivez es pecado. Entonces, ¿qué quería el intérprete hacer, Alex?
justificarse así. Hoy me lo voy a preguntar por este otro lado. Y como tercer punto tocamos el prójimo y la ley. En este versículo 30, si usted le pone, aparecen dos ciudades y aparece un personaje que hizo daño y de repente apareció el que lo tomó como prójimo. Oiga cómo dice el verso 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ¿qué? Entonces ese hombre es un misterio. Si usted usa la lógica, ¿por qué no apareció el nombre de este hombre bueno que iba con destino a Jerusalén? No, va que usted no ha usado la lógica. ¿Sabe? Este hombre que no aparece aquí el nombre de él, hágase la idea que fuimos cada uno de nosotros. Porque ¿quién era nuestro ladrón? Y se lo voy a hablar con la Biblia, porque este ministerio tiene que hablar con la palabra de Dios. Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Este personaje que iba camino a Jerusalén puede haber sido usted o yo. Porque Satanás se nos cruzó en el camino y el deseo de él era matarnos. Pero bendito sea Dios, porque la parte C de ese versículo 10 de Juan dice: pero el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del diablo. Digamos que el ladrón que te quiso matar, te quiso destruir, el buen samaritano llamado Cristo no lo dejó. Aleluya. ¿Verdad que usted con la palabra se deleita, se fortalece? Claro, si usted lee la Biblia como el periódico, no va a ser edificado. Así como empezó, así terminó, y otros lo agarran para dormir. Arganes. Los cuales, oiga, le despojaron e hiciéndole, se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que después un sacerdote, por aquel camino, viéndole, se lo estoy recordando porque esto ya lo estudiamos, pero porque usted bien, ¿cómo se llama la palabra? Bien sabio, bien maduro. Yo sé que usted ya lo tiene aquí, pues. O se lo tengo que recordar. El silencio dice: sí, pastor. Dice el verso 32. Asimismo, ¿quién era el sacerdote? Los de este lado. ¿Quién era el sacerdote? Estos sacerdotes eran según el orden de Aarón o del orden babilónico. En esa época ya no existía. En la época de Jesús, si usted le pone atención, por eso diga, la Biblia tiene texto y contexto. La palabra de Dios nos enseña que en la época de Cristo ya el sacerdote arónico ya no existía. Ya estaba el sacerdote que usted y hoy conocemos, que es Roma, Italia, el Vaticano. Solo que en esa época el sacerdote estaba sujeto a los gobernadores romanos, para que usted entienda. Entonces allí estaba hablando del sacerdote que usted y yo hoy conocemos. Entonces, ¿qué dice que pasó? Pasó el sacerdote, lo vio medio moribundo y dijo: pobrecito don Jefferson Reyes, dijo, se está muriendo, está estirando las patas. Y dijo: por malvado, está bueno. Se fue. Estoy poniendo ejemplos para que usted entienda más fácil.
Y de repente apareció el levita Palacios y dijo: fuego profético. Y de repente vio a don Natanael, que estaba como la gallina culeta, y dijo, ese señor levita dijo: pobrecito don Natán, dijo. Se lo llevó don Natán. Dijo: está bien, dijo. ¿Para qué voy a perder el tiempo? Y se fue. Así hay hombres y mujeres hoy en día. Porque esta parábola es para que usted y yo reflexionemos cómo estamos actuando como creyentes, como hijos de Dios en la tierra. Cómo actuamos cuando vemos a un necesitado. Usted va a decir: ay, que no es de mi congregación. No importa. Tu prójimo, repito, puede ser una prostituta, puede ser un homosexual, puede ser una lesbiana, puede ser un ladrón, puede ser un homicida, puede ser un violador, puede ser un narco. Quien sea que te busque, ese es tu prójimo. Y somos llamados a actuar como el buen samaritano, a dar nuestra vida, nuestro tiempo, hacer nuestro espacio, levantarlo del estado que se encuentra, vendar sus heridas y decirle: Cristo te amó de tal manera, Él murió por ti y Él te quiere perdonar tus pecados. Déjese de caprichos, rencores y resentimientos. No, es que es ladrón. No, es que es pecador. Todos hemos pecado. ¿Entendemos? Seguimos. No estoy enojado, así es la forma que Dios quiere que entendamos. Porque muchos dicen: ese pastor es bien bravo. No, yo soy dulce como la miel, hermano. Oiga cómo dice: llegó el levita y se fue, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Ahí entró el samaritano. El mejor samaritano es Jesús. Los hombres te pueden fallar. El sacerdote te puede fallar. El levita te puede fallar. El pastor te puede fallar. El diácono te puede fallar. El hermano de una iglesia te puede fallar. Pero si alzas tu mirada, haz lo que David hizo en el Salmo 121:1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese buen samaritano que es Dios no te va a fallar. Te va a fallar tus hijos, te van a fallar tu marido, tu mujer, pero Él va a estar en los tiempos difíciles. Entonces, la parábola del samaritano nos da a entender que tenemos que mejorar nuestro diario vivir. Cuando usted haga algo, hágalo con amor, no esperando nada a cambio. Porque eso ya no es para amar al prójimo, ni por hacerlo para el prójimo. Lo haces para que te vean. Oye, una vez a un personaje y dijo: con lo que yo he donado, dijo, ya tengo, creo, los cielos abiertos, y yo tengo acceso directo. Y yo dije en mi mente, porque estaba retirado: pobrecito, dijo, porque la gente piensa que con lo que dona o dan, ellos ya tienen el cielo abierto. No. Para entrar a los cielos hay dos pasos que dar. Uno, creer que Cristo es el Señor. Y dos, arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, y oiga qué lindo el verso 33, 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Dos elementos bien importantes usó este personaje. Usted ha visto ciertos hermanos que andan en su morralito aceite, ¿va? De vez en cuando. Sí se puede y a la vez no, porque se le da mal uso a esos dos elementos.
El aceite en esa época era un símbolo para cerrar una herida, sanar esa herida. Pero el Espíritu Santo en usted y en mí, dice Pablo en Corintios, que usted y yo hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, el Señor ya ungió nuestras cabezas con aceite y ya estamos aptos para servir a nuestro prójimo. Si no tiene aceite literal, no se preocupe, usted solo agarre una toalla, amárrelo y levántelo, que ese hombre no se va a morir. ¿Por qué? Porque el aceite en esta época era muy importante en los viajeros. Ellos lo usaban mucho en los caminos largos. Pero usted que solo de la casa a la tienda y de la tienda a su casa y del trabajo a la iglesia y se acabó. Chumulú, chumulú. Pero yo he visto ciertos predicadores que andan aceite, se respeta, pero el aceite es figura del Espíritu Santo en nuestra vida. El vino, ¿por qué el vino? ¿Se acuerda que cuando Cristo constituyó la cena del Señor, qué usó? Vino. La iglesia tradicional católica dice que es la transustanciación. ¿Así es? Algo así, que dan a entender que el vino se va a convertir en sangre y que el pedacito de pan en cuerpo. Eso es antibíblico y es diabólico. Porque el vino juega un papel importante como una figura, no literal. Ellos lo toman literal. Ese es el problema del sacerdote católico, que todo lo toman literal. Hay cosas que no se pueden tomar literal. Entonces el vino era figura de la sangre del cordero que te iba a limpiar tus pecados. Entonces le estaba dando vino como diciéndole: toma aliento, mi bandido, que te pegaron una cajoteada. Con el vino tomaba fuerza. He visto un bolo que sano no habla, y con tragos ese es peor que las urracas. A su nombre. Si es cierto, yo tenía un primo que ese solo borracho enamoraba a la mujer y se la llevaba. Sano ni a las piedras les hablaba. ¿Ven qué terrible? Entonces el vino aquí en esta parábola estaba representando la limpieza de sus heridas, de sus pecados. Amén, hermano. Entonces, ¿qué quiere ser usted? Ahí está, en el mismo versículo. Sigue leyendo que aparece ahí. Solo el buen samaritano quiere ser. Ahí dice que apareció un animalito. No se sabe si fue burro, si fue caballo, si fue camello, no se sabe. Hay una que yo parezco, ¿verdad, pastor? Camella. Oiga, el caballo se usaba mucho en la época del Antiguo Testamento para ir a las guerras. Entonces, cuando usted vea a un animal de este personaje, usted véalo y dígalo: Señor, ¿me puedo convertir en figura yo un día como caballo? Vea, y esto no es mentira, el Navy, la Marina, en este país le enseña a sus soldados que si cayó un soldado en campo de guerra herido, él no lo puede dejar ahí. Y si cayó muerto, tampoco lo puede dejar ahí. Aunque él pueda morir, él tiene que dar la vuelta, recogerlo. ¿Y qué va a hacer? Se lo va a echar. ¿A dónde se lo va a echar? Entonces es una figura, el hombre humano, cuando ve la necesidad que su prójimo cayó herido, él va a ver cómo lo levanta y se lo va a poner acá. ¿Y qué va a hacer el papel? Como de y no estamos hablando mal ni ofendiendo a nadie, sino que es una figura, un figurativo que el hombre de una o de otra manera puede servir a su prójimo herido en campo de batalla. Amén, hermanos. Amén.
Dice el verso que sigue: otro día partió y le dejó 2 denarios. ¿Qué significaban 2 denarios en la época de Jesús? Ya lo hemos enseñado muchas veces. ¿Cuánto dio la viuda? 2 blancas. ¿Y qué significaban las blancas? Les dije yo. Se los he enseñado muchas veces. Las 2 blancas en la actualidad era el salario de un mes en la época de Jesús. Digamos que las 2 blancas para esa viuda no importó quedarse sin nada. Pero ¿qué hizo Dios? La vio con agrado, la honró y la exaltó. Hasta este día se habla de él. Es tiempo de que usted y yo dejemos buen ranking, buen récord, hermano. Que la gente diga: no, es que esos protestantes evangélicos salieron de la idolatría y fueron a la verdad a buscar al Dios altísimo. No al Dios sol, no al Dios pagano, sino al Dios Elohim, creador del cielo y la tierra. Es tiempo de que dejemos un buen camino para los que vienen detrás de nosotros. Digamos que la gente vea que usted y yo somos verdaderos samaritanos al servicio del necesitado. ¿Se puede? Sí se puede. Y mire qué bonito que apareció ahí en el verso que estábamos leyendo. Al otro día se fue y dijo: este no tiene cómo sobrevivir, este se va a morir. Yo tengo que dejar algo pagado, porque no vaya a ser, dijo el samaritano, que en este camino que vaya me esté más de 1 mes o 2 meses. Dijo: yo voy a dejar pagado, dijo. Pero le dice: mira, mesero, le dijo, si cuando este ya se levante, esté bien saludable y se quiera ir, déjalo que se vaya. Arreglamos nosotros si te debe algo. Como diciéndole, los 2 denarios era el salario de 1 mes y medio, porque las blancas era más cara en esa época. Entonces, ¿qué estaba diciendo este hombre? Yo te pagaré. ¿Qué hizo Cristo por usted y por mí? Entonces, ¿a dónde está viendo usted a Jesús aquí? En ese versículo. En el samaritano que dijo: yo voy a pagar los pecados tuyos, los míos. Si fornicaste, yo voy a pagar por ti. Cuando yo muera en la cruz del Calvario y derrame mi sangre por tus pecados, todo pecado de adulterio, de fornicación, yo he de pagar. Si es necesario, pagaré más por usted. Digamos que usted y yo hemos sido comprados a precio de sangre. Valemos más de $1 millón. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero es más valiosa que el dinero. Entonces el mesero es la representación del Padre. Porque Jesús no le pagó al diablo, ¿o sí? No. Jesús pagó a su Padre, le dijo: yo he pagado por darme. Antes era transero, mujerero, bailarín, borracho. Amén. Amén. Pero Cristo ya pagó por darme. Cristo ya pagó por redimir. Cristo ya pagó por María Eta. Yo ya soy propiedad de Cristo. Y él le dijo al mesonero, al Padre: yo ya pagué por ellos, Padre. Y si te deben, yo te voy a pagar cuando vuelva. Gloria a Dios. Hermosa promesa. ¿Y por qué no cambia? ¿Por qué no cambiamos? Mira, hermano, aquí repetimos seguido: no seas religioso. No cambien. Hay gente que es de este ministerio que se deja ver cada fin de semana. Ese es ser religioso. Y siempre lo decimos: no sea religioso, porque al tibio, léalo por favor. Apocalipsis, léalo, que al tibio lo vomitará Jehová. Porque Dios no es tibio, Dios es caliente, es un Dios activo, no es. ¿Verdad que está entendiendo? Entonces, el mesonero, la figura de papá. Y el que estaba pagando por usted y por mí era el samaritano. ¿Se sienten privilegiados?
¿Cómo se puede llamar ese samaritano de hoy en día, Martín? Cristo, hombre. Reprendo el coronavirus. Reprendo el AK-48, ¿cómo se llama? A su nombre. Bendito Dios, para que coma carajito. Oiga, qué lindo. Ya hubo alguien que pagó por nosotros. Hoy solo que hay que portarnos bien y hay que ser obedientes. Nada más eso nos pide Dios. Portarnos bien y ser obedientes. ¿Se puede? Sí. Vamos a seguir. Ya vamos a terminar, hermanos. Faltan. Con 5 minutos terminamos. Y dice el verso 36: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Porque acuérdese, era ya un hombre preparado, el intérprete. Él dijo rápido, el que usó misericordia. Yo ya le he dicho que la palabra misericordia en el original hebreo significa el que nos conduce al arrepentimiento. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo Jesús: bien has contestado. Pero no lo dejó ahí, le dijo: levántate y haz tú lo mismo. Porque ya entendiste quién es tu prójimo. Sí, el que te debe y nunca te pagó. Ve y sirve. Bueno, que aquí hay muchos hermanos que son transeros. Aquí en este ministerio hay muchos que son transeros. Pero ¿cómo salir con papá? Ese ya no es cuento mío ni problema mío, es suyo con Dios. Pero hay que ser lo más transparente, honesto y responsable. Debe, no se esconda, no se vaya de la iglesia, no, pague. Y debe, somos cuates, somos amigos y somos hermanos. Aquí está lo que te debo. Sigamos adelante. Pero hay unos que por no pagar mejor. Hermoso. Entonces, hermanos, ¿qué nos está diciendo Dios esta noche? Pongan atención. ¿Ya entendiste, intérprete, quién es tu prójimo? Sí, Jesús, ya lo entendí. Levántate y ve a servirle al que te robó, al que te pagó mal, al que te odia. Ve, sírvele. No, Jesús, eso así, sí, no me parece. Ve y hazlo. Porque si haces eso, dijo, tendrás vida eterna. Digamos que para que Dios se complazca con nuestra vida, hay que hacer de servir al que te odia y al que te desea la muerte. Hay que servir. Entramos al tema ahorita. Dice el ejemplo del tema principal de la segunda parte: todo aquel, oiga, que necesita nuestra ayuda es nuestro prójimo. ¿Por qué yo puse lo de la mujer samaritana? ¿Qué era la mujer samaritana, Morena? Una viuda. Hermana Jennifer, ¿qué era la mujer samaritana? Sí y no. ¿Qué era la mujer samaritana, Wilfredo? Sí, tanto que lo he predicado, hermano. Dele ofrenda. Y sí, eso. La samaritana era prostituta, era ramera, le llama la Biblia. Pero una ramera en el original griego significa mujer servidora al placer. Déjame buscar forma. Oiga, ¿qué era la samaritana? Era una ramera, una prostituta. Entonces, ¿por qué lo trajimos? Acuérdese que entre samaritano y judío, ¿por qué? Ya lo he enseñado yo. ¿Y cuál era la otra? No le ayuden. Pues sí, yo no sé cuál es tribu. ¿Cuál tribu, Brian? Ya. ¿Cuál tribu, Rosa? Sirios. Yo ya se lo he dicho, métaselo.
¿Por qué les hago estas preguntas? Porque hoy no es un mensaje libre, es un mensaje de estudio, donde usted tiene que crecer en el conocimiento de la palabra, para que usted pueda defender la fe que usted ha sostenido. Amén, hermano. La samaritana con los judíos no se llevaban, porque era una mezcla, hoy en día llamémosle de mestizos. Eso es mestizo y mezquino, nada y nada. Entonces era una mezcla de estas personas, pero que quieras o no, ante Dios, dice Romanos, que Dios no hace acepción de personas. El hombre que hace, este es muy negrito, no, con este no. Ay, no, con este tampoco, porque es muy alto, blanco y ojos azules. El hombre hace diferencia entre sí, pero a Dios todos somos iguales. En Dios lo único que hace la diferencia es que el que se ha arrepentido de sus pecados y ya fue justificado en la gracia de su Hijo, ese es hijo de Dios, y el que no quiere y vive en el pecado, ese está preparado para el juicio eterno. Pero Dios así lo sigue amando. ¿Por qué lo sigue amando, santo, al que no vive para Dios? Porque tiene un alma que salvar y él no quiere que... Sí, pero no. Vladimir, ¿por qué crees que Dios ama al que aún no se ha arrepentido de sus pecados? Salmo lo dice, hermano, que Dios manda el sol, póngale atención, sobre buenos y malos. Y dice que manda la lluvia sobre buenos e injustos. Digamos que la misericordia de Dios en la tierra, es bendecido el habitante de la tierra, porque usted y yo ya fuimos justificados en la fe del Hijo de Dios. Y porque usted y yo caminamos en la promesa de Dios, el inconverso que es pecador es bendecido porque está usted ahí con él. Amén, hermanos. Entonces, oiga lo que dice Juan, búsquelo. Hoy sí, ya entramos al tema, hermano. 5 minutos y terminamos. Solo esto falta. Yo creo que tenemos mucho espacio ahorita, pues. ¿Cuántos quieren ir ya? Cuando dijo el domingo, amén, 1 minuto faltaba y ya se había ido. ¿Ya lo tiene? Juan 4, verso 10, 9 y 10. Oiga, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Qué le estaba diciendo? Soy una mujer, no como las demás mujeres. Yo soy una mujer que se prostituye, se vende por placer sexual. Eso es lo que quiso dar a entender. Y soy a la vez una mezcla de judíos y una mezcla de sirios. ¿Cómo es que vienes a mí, Jesús? Ahí es donde usted tiene que usar la lógica, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que estaba hoy en día perdido. ¿Y qué es lo que está perdido hoy en día? El drogadicto, el alcohólico y toda clase de pecado que el hombre practica. Amén, hermano. Entonces Cristo, al oír esto, le dio lástima. Y el verso 10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él. ¿Y qué le dijo? ¿Quién te daría agua viva? ¿Y cuál es el agua viva para usted y para mí? ¿Cuál es el agua viva para usted y para mí? Yo ya les he enseñado, hermano, el Espíritu Santo. Dios mío. Quiere decir que el pastor y la gente están perdiendo el tiempo con la mayoría de ustedes. Oiga, usted y yo, sin la presencia del Espíritu Santo, no podemos ser fuertes. Porque
el mejor predicador, el mejor apóstol que diga que es, si la presencia de Dios se aparta de él o el Espíritu Santo se aparta de él, ese apóstol en el desierto de la prueba cae vencido, cae derrotado. Pero usted y yo, con la llenura, con la investidura del poder de Dios, esa agua viva en usted y yo es el Espíritu Santo de Dios que te hace fuerte en la prueba y te da la victoria del Señor. Pero esos ríos de agua viva, la mujer deseaba, porque ahí es donde le dice: ¿dónde tienes tú de esa agua? Para que me deje un poquito. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué dice el verso que sigue? La mujer le dijo: Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Oiga, Si el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? gracias. Observe la respuesta de aquel. Estaba dando respuesta a Jesús, no le estaba dando respuesta. No, porque ella se fue a lo físico, a lo literal, se fue a lo que ese pozo estaba muy profundo y que las aguas estaban muy profundas. Se fue a decirle, a recordarle que sus padres de la antigüedad, Jacob y toda su descendencia, que ahí habían tomado. Jesús no le estaba hablando de eso. Si hay uno que me vea por las redes sociales que está metido en la droga y no puede salir de esa maldición de la droga, y está viendo demonios que lo persiguen, que le hablan, que le dicen que no sirve, déjame decirte que Cristo es la solución, que Cristo es la respuesta para ti. Él es la fuente inagotable de agua viva. Ábrele tu corazón, entrégate y arrepiéntete de tus pecados. Él te va a ayudar y te va a saciar de esa sed. Digamos que la fuente para usted y para mí de esa agua viva es Cristo, su Espíritu Santo. Amén, hermano. Te va a decir, pero ¿cómo? Capítulo 16 de Juan, si usted lo ha leído, ahí habla, hermano, que dijo: es necesario que yo me vaya, pero no lo dejaré huérfano, les mandaré al Consolador. La palabra Consolador en el original significa Paracleto, ayuda. Usted y yo parece que estamos solos, pero no estamos solos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi fortaleza en tiempo de tribulación. Amén, iglesia. Ya terminamos. Ya. Este ejemplo, oiga cómo dice, el Señor Jesucristo nos enseña que no importa la raza, el credo que usted profese hoy en día. Si usted es elegido y es llamado para ser parte del reino de Dios, Dios en su tiempo y en su día se le va a manifestar y lo va a sacar de donde esté. Usted va a decir: no, yo voy a morir donde mis abuelitos me enseñaron. Mentira del diablo. Si el diablo le hace los mandados al Señor, el que es elegido y llamado, Dios lo saca de donde quiera que esté. El problema es la raza humana, que hacemos distinción. No con este, no con esta tampoco. Ay, como que hay mucho más porque es muy coquetona. Es que hay mujeres que parecen licuadoras. Y hay hombres, ya no se digan. Pero oiga, para Cristo, para salvar Cristo a alguien como presentador del prójimo eterno, y el buen samaritano que lo quiere salvar a ese prójimo eterno, no importa el idioma que se hable. Usted puede hablar solo nahual. Usted no lo puede hablar y usted va a decir: ¿y ellos de dónde son? De México, hermano. Ellos tienen multitud de culturas y multitud de idiomas, si usted no lo sabe. México, todo México no habla el español, hermano. Entonces, pero Dios, que conoce la lengua y las culturas,
A ese no se le hace nada difícil. Los misioneros, hermanos, que son enviados a tribus o naciones que nunca han hablado el idioma que usted y yo conocemos, ¿cómo cree que hacen para entrar a esos lugares? Es primero la gracia de Dios. Segundo, la presencia de Dios. Tercero, Dios queriendo establecer su reino en esas familias. Hay tribus de indígenas, hermanos, que hasta el día de hoy andan semidesnudos. Por si usted no lo sabe. En las Amazonas, hermano, hay gente que no usan estas trajes que usted y yo conocemos. Si nosotros fuéramos y los vemos semidesnudos, pero para ellos es normal. Quizás ellos se espantan a nosotros como fantasmas, vestidos y todo. ¿Y quiénes son esos? Y fíjese, hermano, que si Dios no va con esta clase de gente, que Dios bendiga a esos misioneros que andan como el samaritano haciendo la obra del Señor. Porque la mayoría, hay historia registrada que muchos misioneros fueron devorados por los caníbales indígenas. Y usted va a decir, eso es mentira, pastor. Hay historia. Pero usted y yo, porque no pasamos sufrimiento y todo lo tenemos, tranquilo, vivimos el evangelio religioso pagano. Pero lo duro es cuando Dios prepare la venida de su Hijo. ¿Estarás preparado? Porque esa es una pregunta. Oiga este otro ejemplo. Nuestros hermanos en Cristo son nuestros prójimos. Eso sí, quiero aclarar esto. El apóstol Pedro en sus epístolas dice que el que no ayuda a la casa de Dios, ¿cómo va a ayudar? No sé si lo ha leído. ¿Cómo va a ayudar a los de afuera? Si su familia primaria es mi hermana, ella es mi prójimo, él es mi prójimo. No, yo a ellos no les quiero ayudar, yo les quiero ayudar a los que no conozco. No seas fariseo. Empieza con los hermanos de tu congregación. Tú conoces la necesidad de ellos y tú sabes el problema que ellos están pasando. Pide a Dios la gracia, la sabiduría y déjate usar. Y cuando Dios ya te use, si puedes ayudar para que ellos salgan más rápido, ayúdales. Él es tu prójimo. No vayas a querer aparentar. Ay, no, me voy allá hasta Chivilagua, hasta allá por Chimpanchín. No, allá mejor a Guanajuato, allá a Honduras. No, empieza aquí. Porque tu hermano es el que está a la par tuya. Él es tu prójimo. Lo que pasa es que ustedes no, que aquí, porque ya me conocen. Mejor porque ya te conocen. Mejora lo que tienes que mejorar. Porque eso da a entender, hermano. Oiga, un versículo que usted ya se lo conoce, 3:16 de Primera de Juan. Véanlo, búsquenlo. No es Evangelio, hermano. Usted le va a decir, ay, está fácil. Ya terminamos, hermano. 1 minuto y nos vamos. Solo esto falta, miren, poquito. Unas 4 paginitas nada más. ¿Ya lo tienen? Léemelo, Jefferson. Duro. Sí. En esto hemos conocido el amor en el que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Gracias. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Ha leído por casualidad 10:11 del Evangelio de Juan? Oiga, yo de mi propia voluntad, dijo Jesús, he dado ¿qué? Mi vida por las ovejas. Yo no le estoy inventando, búsquelo si quiere. Ahí eso dice, yo de mi propia voluntad, dijo el buen samaritano llamado Cristo, he dado mi vida por las ovejas. Iglesia amada, tenemos un buen líder, un buen ejemplo llamado Jesús. Él es el mejor samaritano. Y el que está en él, nadie lo puede arrebatar.
Si estás ahí, no te salgas. Y oiga, ¿qué dice? También nosotros, ahí ya no está él, ahí ya están nosotros, la iglesia. ¿Qué dice el apóstol Juan? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No está diciendo que usted se va a matar para mostrarle a él que lo ama. No, no está hablando literal. Está hablando en un sistema figurativo. Que si mi hermano necesita algo y yo puedo bendecir y ayudar, yo lo voy a hacer. Voy a dar mi vida por él. ¿Qué significa dar su vida? Suplir su necesidad. A decir, César, pues que es un cheque, pastor. ¿Me entiende? A eso nos está diciendo el apóstol Juan, que si mi hermano Rosa tiene una necesidad, mi hermana que dé su vida por amor a él. Que vaya y le diga, ¿por qué estás triste, hermano? Ay, no he comido 15 días. ¿Por qué? Por transero. A su nombre. Están vivos. Rápido cambiado. Pero no importa que sea transero, ella va a dar su vida por él, porque él es su prójimo. Amén, hermanos. Oiga este ejemplo. Aún nuestro enemigo, si está necesitado, es nuestro prójimo. ¿Quién es tu enemigo, Flavio? Él es tu enemigo. Uy, ¿qué le hiciste, po? Es que hay que no poner atención. Una cosa es tu prójimo y otra cosa es tu enemigo. Tu enemigo es el que te daña, el que te destruye, el que te odia sin causa. Ese es tu enemigo. Pero si un día viniera ese tu enemigo y toca la puerta de tu casa, ¿qué harías? Espero en Dios que lo hagamos de abrir la puerta a ese tu enemigo. Me acuerdo hace casi 25 años atrás, un jovencito como de 16 años. Él era de otra ciudad, de otra colonia vecina, pero era pandillero rival de donde estábamos. Y ahí tenían un hábito estos jóvenes, que mi casa que Dios me había dado en la ciudad de San Bartolo estaba en la esquina de un parqueo, y ahí se ponían a jugar. Y él llegaba a jugar y él hizo como que perdió todo para enojarse. Y cuando ya pierde todo, les dijo las palabras que usted se hace la idea. Y les digo, ustedes me han sobornado y me han robado con fraude. Y cuando dijo eso, sacó un arma y valió a un joven. Y él se fue. Este personaje a la semana después venía huyendo de otra colonia y la policía ya venía siguiéndolo. Sus puertas no es recomendable que estén abiertas porque cualquier individuo va a entrar a su casa. Aunque no sea invitado por usted, él va a entrar. Y la casa de su servidor estaba abierta la puerta. Y él, cuando vio que esa era la puerta de salida, él se metió. Y los policías no lo vieron. Entonces vengo yo y empecé a hablarle. Y le digo, ¿sabes qué, hijo? Tú sabes que has infringido la ley. Tú sabes que has cometido una falta que tiene que ser penalizada. Y yo lo iba a entregar y yo lo iba a sacar. Pero de repente me puso Dios lo que estamos estudiando hoy. Y si vieres a tu enemigo necesitado que viene a ti, ¿qué harías? Y yo le digo, pero Señor, la ley dice, porque oiga, las leyes son ciegas, usted no la estaba cubriendo, sino que Él entró de un solo a tu propiedad. Pero la ley dice que hecho y consentidor es pena igual.
Yo rápido, él me daba la palabra a Dios y yo también le contestaba en mi mente. Pero me decía, pero ¿qué vas a hacer con tu prójimo? ¿Y sabe qué me puso? Que ahí durmiera, en casa. No lo entregué. Y toda la noche empecé a evangelizarlo y le digo, tengo que dormir. Si me duerma, no tenga pendiente. Fíjate qué confianza tenía yo en Dios, que me dormí tranquilo, sereno, no pensando que Él iba a levantarse y nos iba a matar a todos. Cuando Él se iba a ir el siguiente día, le digo, si no te arrepientes y no recibes a Cristo, tienes corta vida en esta tierra. Tus días, hijo, ya están contados. Delante de Dios lo digo, hermano. Una semana después, enfrente de donde nosotros vivíamos en el parqueo, le pusieron 6 balazos. Digamos que Dios le dio una segunda oportunidad y no quiso esa segunda oportunidad. Y así hay hombres y mujeres hoy en día que Dios le ha dado no una oportunidad, sino que muchas, quizás cientos de oportunidades, y siguen rechazando la invitación del buen samaritano, que es Cristo. El deseo de Cristo es que el hombre proceda al arrepentimiento y de ahí puedan alcanzar la salvación y la libertad. Pero de ahí, hermano, me quedó una gran lección. Y yo le digo a mi esposa, a Jenny, que era la mayorcita, y a la Carmen le digo, ya no dejen la puerta abierta, porque los van a matar y ni cuenta se van a dar. Entonces, hermano, usted y yo somos llamados a servir aún al peor de los criminales de la tierra. La sociedad no lo va a entender, o quizás la sociedad lo van a acusar o señalar a usted y van a decir, mire, con pecadores y publicanos, como lo decían con Cristo. Sígale, pero yo soy el Hijo de Dios y yo soy llamado a servir a mi prójimo, aunque sea el peor de los criminales, porque ese es el papel de esta noche. El estudio de esta noche, que no importa quién lo busque para servir. Porque si es hijo de Dios, cristiano, creyente, usted está llamado a servir. Y se me viene un ejemplo. No estoy diciendo que estoy avalando que el Papa Juan Pablo II, que ya murió, está en la gloria. No vaya a malinterpretar. Pero se me viene esto. A él en una gira lo quisieron matar, no sé si usted se dio cuenta. Lo quisieron matar, lo balearon, quedó semi-muerto, lo protegieron, lo llevaron al hospital, lo restauran, lo salva Dios, lo sana, etc. Y le dice la ley, el que te quiso matar está preso. Ve, ¿qué dices tú? Él, como un hombre ya maduro de edad, llegó, lo visitó a la cárcel y él no lo condenó. Él le dijo, yo te perdono como Dios te perdona. Si las leyes terrenales te dan el perdón, yo no soy quien para condenarte. Me gustó la acción, a pesar que tienen creencias diferentes. Porque ellos, hermanos, aunque ellos pataleen y digan lo contrario, ellos no están apegados a la palabra de Dios. Pero hizo un buen papel del buen samaritano. Y se me viene el otro ejemplo de un hombre de Dios llamado Gigi Ávila. Cuando su mismo yerno mató a su primera hija. Pónganse a imaginar qué terrible. Hermano, yo soy predicador y yo me considero, para la gloria de Dios, un gran hombre de Dios, pero que algo así pasara, yo no sé cómo reaccionaría. Pero me imagino que si algo así pasara, Dios me tiene que capacitar para ir y perdonar a ese enemigo que hizo eso. Porque a eso somos llamados. Decir soy cristiano es fácil, lo que cuesta es poner por obra la palabra. Pero somos llamados
personaje y le dijo: me quitaste lo que más amaba después de Dios. Pero hijo, yo te perdono. Hermano, ver esos ejemplos literalmente con los ojos físicos, eso es sorprendente, porque solo se ve en el libro de los libros la palabra de Dios, que Cristo es lo que enseñaba, y como diciendo Cristo, yo ya los enseñé, hoy lo van a practicar. Hermano, yo no sé si usted y yo estamos capacitados para eso. No me vaya a contestar amén, porque para eso somos buenos. Es mejor meditar y decir: Dios, en verdad está difícil. Ante Dios le digo, hace 3 años atrás, 5 o 6 años atrás aproximado, a mí me tocó que hacer una acción similar a la de G. Ávila, porque a mí me decían los oficiales: si tú traes a fulano, llévate al otro. Yo le dije: no, por mí, yo no voy a mandar a nadie a una condenación. Nuestros errores, hermanos, se pagan caro. Nuestras malas decisiones se pagan caro. Y aunque usted sepa el personaje que hizo aquello, si no es con usted, no se meta. Porque hay muchos que aquí lo hacen por una residencia, que la ley le va a dar el perdón y le van a dar una residencia, o por $25,000 que pagan para que usted diga: fulano fue. Si no es con usted, no lo haga, porque es su prójimo. Y aunque ellos, bajo la influencia de la droga o del alcohol, andan haciendo daño y matando a través de armas de fuego o accidentes de carro, porque son gente poseída de espíritus inmundos. La ley y la sociedad no va a entender eso, hermano. Pero usted y yo, que tenemos a Dios, que tenemos a Cristo, tenemos su mente, tenemos su sabiduría, sí lo entendemos. Entonces, aunque yo fui traspasado y el otro personaje andaba feliz, libre y todo eso, y tuvo el cinismo de hablarme hace como 1 año y medio, yo de wow, de qué descarado es este. Y me dijo: ¿cómo estás? Bien. Y tú, oiga, qué comunicación saludable teníamos. Bien, gracias a Dios, ahí pensando en usted. Qué bueno lo que estás pensando en mí. Pero yo no le dije que voy a... No. Porque si él no se arrepiente, Dios le va a pedir cuenta y lo va a mandar al lugar de tormento. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes para él. Entonces, entendemos que hay que servir. Por falta de tiempo para que descanse, lo busque en casa. Proverbios, apúntelo. Para terminar este hermoso estudio del buen samaritano. Capítulo 25, verso 21 al 22. Y Romanos 12, 20. En Romanos 12, 20 dice que si tu enemigo tuviera hambre o tuviera sed, darle de comer. Tenemos que hacerlo. Y aunque nos cueste, somos llamados a hacerlo. Una hermosa ilustración, un hermoso estudio, un hermoso consejo de reflexión a los aquí presentes, a los de las redes sociales. No nos metamos en problemas. Somos llamados a ser menos problemáticos en la sociedad. Los gobiernos y las autoridades tienen que ver en los creyentes, hombres y mujeres, diferentes a los de la sociedad. Actuemos con sabiduría. Meditemos y conduzcámonos con temor y temblor y sabiduría delante de Dios. Y seremos prosperados en todo lo que deseamos de parte de Dios. Póngase sobre sus pies, por favor. Amado Dios, empiece a hablar conmigo. Amado Dios que estás en los cielos, gracias por tu hermoso consejo, tu hermosa palabra. Te pido en el dulce y maravilloso nombre de Cristo, porque los diferentes procesos de nuestro diario vivir, tribulaciones, pruebas
quebranto, Señor, procesos quizás difíciles de muerte en nuestro diario vivir, pero que esos procesos nos hacen recapacitar, reflexionar, meditar y madurar. Señor, te damos gracias, Señor, por esta ilustración del buen samaritano en nuestro diario vivir. Ayúdanos a ser hombres y mujeres capaces para servir a nuestro prójimo. No importa quién sea, nuestro prójimo es nuestro prójimo. Si es un oficial de la ley, tenemos que servirle. Si es cualquier hombre y mujer, ahí estaremos para el servicio al que tú nos has llamado a servir al prójimo. Señor, bendice a mis hermanos, a mis hermanas, que estos jóvenes y estos niños crezcan y desarrollen y caminen en el temor y la obediencia a ti. Señor, apártalos de peligros, de percance, apártalos de droga, de alcohol, de malas decisiones, apártalos de caminos de pandilla. Sea usted, oh Dios, protegiendo, cuidando y bendiciendo. En Cristo, Señor nuestro. Amén y amén. Denle ofrenda de palmas a Dios.